Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con el cuarto seminario del curso y último, que vamos a dedicar de forma monográfica al abdomen, que no quiere decir que lo vayamos a dedicar monográficamente al ampuku. Lo vamos a dedicar a más que al ampuku, lo vamos a dedicar al abdomen y, por supuesto, haremos referencias también al ampuku. En estos seminarios, como ya sabéis, la intención ha sido explicar desde el punto de vista occidental cómo funciona el shiatsu, y en los primeros 3 seminarios que ya han tenido lugar tenemos una serie de argumentos y una serie de explicaciones que nos resultan muy útiles, sobre todo para el shiatsu referido al aparato osteomuscular. Pero el abdomen parece como que va por otro sitio. A mí, cuando pacientes, amigos me preguntaban, bueno, ¿y tú qué haces cuando presionas, cuando haces presiones de shiatsu? ¿Cómo funciona eso? Pues si yo eso lo traslado a un punto del aparato locomotor, tiene una explicación, y tiene una explicación relativamente sencilla. Pero cuando me preguntaban, ¿y por qué funciona el ampuku? ¿O cómo funciona el ampuku? Eso era ya otra historia, era bastante más complejo. Y por eso decidí dedicar un seminario íntegramente al abdomen, porque el abdomen es otra historia. Es otra historia en muchos sentidos. El abdomen es la zona más vulnerable que tenemos, es la zona más yin. Es una zona que no nos dejamos nosotros mismos, como shiatsu fractores, trabajar por cualquiera. A lo mejor que nos trabaje en la espalda, nos trabaje en una pierna, te dejas trabajar por cualquiera, pero que venga alguien a tocarte el abdomen, a lo mejor no te vale todo el mundo. Es una zona que tiene una resonancia emocional muy importante, y una de las cosas más interesantes de este seminario es descubrir por qué tiene esa resonancia emocional. Y es una zona que se comporta de una manera especial con respecto al resto del cuerpo. Por eso vamos a dedicarle este tiempo. Ahora, bueno, vamos a hablar de abdomen. El que tenga perro ya sabe por qué está esto aquí, ¿no? Esto es una muestra de confianza absoluta, ¿no? Entonces, un perro que se pone así, desde luego es mostrar lo más vulnerable, lo más débil, rendirse, ¿no? A lo mejor también es que quiere que le hagas mimos y que le rasques la tripa, ¿no? Pero abdomen es la zona que primero nos protegemos cuando nos van a tirar algo, cuando nos van a agredir. Es una zona yin, una zona vulnerable, pero una zona que tiene unas posibilidades terapéuticas inmensas. Empezamos con la anatomía del abdomen. Y bueno, pues tenemos hipocondrio derecho. En el hipocondrio derecho básicamente lo que vamos a tener es hígado y vesícula biliar, que va a sumar un poquito. Hígado y vesícula biliar son difícilmente palpables. Podemos entrar un poco por el borde inferior de las costillas y palpar un poquito el borde hepático y palpar un poquito la vesícula biliar, pero digamos que hay que esforzarse un poquito para poderlo tocar. En epigastrio, básicamente lo que vamos a tener es estómago. Debajo del estómago estaría el páncreas, pero el páncreas no es una zona palpable por sí misma, es una zona que podemos explorar para ver si es dolorosa, para ver si hay algún problema, pero palpar directamente el páncreas no podemos. En el hipocondrio izquierdo tenemos el bazo occidental, que no tiene absolutamente nada que ver con el bazo chino. El bazo también es muy difícil de palpar, se puede palpar la parte inferior del bazo haciendo una inspiración profunda, sobre todo si el bazo es grande, pero es una víscera muy difícil de palpar y que tampoco tiene ningún interés para nosotros hacerlo. En la parte inferior, en el hipogastrio, vamos a tener la vejiga. Si palpamos la vejiga, mal asunto, algo estamos haciendo mal, porque si estamos haciendo una sesión de ampuku, no deberíamos poder palpar la vejiga. Eso es que el paciente no se ha preparado convenientemente. Y lo que podemos palpar en el hipogastrio es, bueno, el útero, si hay un embarazo, por supuesto. El útero no es fácil de palpar, pero podemos palparlo sobre todo si hay miomas. En algunas mujeres que tienen miomas un poquito voluminosos, la palpación de esta zona de hipogastrio puedes palpar fácilmente el mioma. Los riñones están situados en los dos flancos
tampoco podemos palparlos directamente, los podemos tener entre las dos manos para hacer alguna maniobra terapéutica o diagnóstica, mejor dicho, pero palpar el riñón es muy complicado. Y todo lo demás que vamos a tener son intestinos, intestino grueso, intestino delgado. Y esto nos puede llevar a pensar que el abdomen es básicamente tripas. Y el mito que quiero derribar conscientemente en esta sesión es que el abdomen es bastante más que tripas, a pesar de que lo que nosotros palpamos al hacer ampuku básicamente sea intestino. Esto es un corte hecho aproximadamente a este nivel, y aquí lo que vemos en el lado derecho del hígado, esto sería la cavidad gástrica, que aquí está muy bonita, así hinchada, pero normalmente las paredes van a estar colapsadas. Aquí las representaciones de estas láminas son muy gráficas, pero esto estaría colapsado. Esto es el bazo occidental, y aquí detrás tenemos los dos riñones. Esta es la arteria aorta, que como podéis ver está muy atrás ya pegada al cuerpo de la vértebra, y la vena cava inferior. Pero si este mismo corte, en vez de hacerlo aquí, lo hacemos más abajo, lo que nos damos cuenta es que lo único que hay prácticamente son asas intestinales. Y eso de encontrar solamente asas intestinales nos puede llevar a ciertos errores de percepción, a considerar que cuando estamos haciendo ampuku, lo que estamos haciendo básicamente es un masaje intestinal. Y eso no sería correcto, no sería cierto. Si vemos un corte sagital, vemos el hígado arriba, esto sería el estómago, vemos todas las asas intestinales, la vejiga, que aquí la vemos hinchada para que sea más relevante, pero que normalmente estará colapsada, y por supuesto no debería estar hinchada en una persona que vayamos a hacer una sesión de shiatsu. Y luego tenemos algún detalle anatómico importante. Lo adelanto porque luego lo vamos a comentar. Fijaros, esto es la arteria aorta. Esto es importante porque luego vamos a hablar de palpación de pulsos en el abdomen. Cuando nosotros palpamos el abdomen vamos a palpar una serie de pulsos. Y lo que se nos ocurre es decir, ¿qué es ese pulso? La aorta, ¿no? Bueno, pues sí, hay un latido aórtico. Pero hay muchos autores que consideran que una parte muy importante del latido que nosotros tocamos cuando hacemos ampuku viene de esta arteria, que es la arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica superior es la que lleva la sangre a los intestinos. Y es una arteria que está más superficial o menos profunda que la arteria aorta, que va a llevar la sangre a todo el paquete intestinal. Hay una estructura también muy importante que vemos aquí, que es el mesenterio, que son esta serie de, vamos a decir, ligamentos, por llamarlo de alguna manera, que soportan el intestino y al mismo tiempo llevan el flujo sanguíneo y se llevan el retorno venoso. Cuando digo que no es correcto decir que el ampuku es masajear intestinos, es porque hay muchas estructuras que ahora ya conocemos y ahora ya podemos valorar que son importantes y que vamos a actuar sobre ellas. Hemos hablado de fascia. Acabáis de hacer un curso de fascia muy interesante que espero poder hacer próximamente, cuando sea posible. Conocéis los puntos gatillo miofasciales, conocéis muchas cosas ya en estos 3 seminarios, hemos hablado de muchas cosas, tenemos muchos argumentos. Y por ejemplo, fijaros, esta es la pared del abdomen. Pues en la pared del abdomen, ¿qué es lo primero que tenemos? Piel. Ya no vamos a repetir lo que hemos hablado en otros seminarios, pero todos los receptores cutáneos, el mecanismo de la compuerta, todo eso es aplicable a la piel del abdomen. Y por debajo de la piel tenemos una fascia, que es la fascia de Camper. La fascia de Camper es donde está el contenido graso de la pared del abdomen, porque la grasa se fija a la pared abdominal a través de esta fascia de Camper. Por debajo de la fascia de Camper tenemos otra fascia, que es la fascia de Scarpa. La fascia de Camper es, digamos, la grasa de la pared abdominal. Y la fascia de Scarpa es una fascia que está un poquito más adentro y que ya, digamos, es una de las láminas que recubren la pared. Las fascias, todos sabemos que son elementos que manejan muchísima información, que son elementos sensibles y que dependiendo de en qué lugar se encuentre la fascia, van a tener composiciones distintas y van a manejar informaciones distintas porque están especializadas según la zona que recubran. Ya tenemos dos, la fascia de Camper
y tenemos la fascia de Scarpa. Si entramos un poquito más, nos encontramos ya con la fascia que rodea a los músculos abdominales. Una tercera fascia, ya van 3, la piel y 3. Y a continuación, los músculos abdominales con todas las fascias que están, digamos, recubriendo cada grupo muscular, cada grupo de fibras. Tenemos el músculo, con sus puntos gatillo miofasciales, con todos los elementos que ya hemos comentado en otros seminarios. Seguimos entrando y volvemos a tener la fascia de la parte ya más interna de los músculos. Seguimos entrando y hay otra fascia, que la tenemos aquí en verde, que es la fascia transversalis. Por dentro de la fascia transversalis hay una fascia extraperitoneal, y por dentro de la fascia extraperitoneal está el peritoneo, que el peritoneo es una membrana muy resistente, pero que no deja de ser una fascia especializada. No hemos pasado la piel, no hemos pasado la pared de abdomen, y fijaros ya la cantidad de estructuras que tenemos ahí. Cuando nosotros estamos haciendo una presión superficial, estamos actuando sobre piel, sobre camper, sobre Scarpa, sobre la fascia del músculo, sobre el músculo, sobre la otra fascia del músculo, sobre la fascia transversal, sobre la fascia extraperitoneal, sobre el peritoneo. Y todavía no hemos entrado en el abdomen. Entonces, ya está claro que Ampuku o cualquier técnica abdominal no es un simple masaje de los intestinos. No hemos entrado y ya tenemos muchas cosas interesantes que están actuando ya a ese nivel. El peritoneo recubre por una parte la pared del abdomen y luego el peritoneo va a recubrir las vísceras abdominales. Este sería el peritoneo parietal y el peritoneo visceral. Pero el mensaje que quiero dejaros claro es que todavía no hemos entrado en abdomen, estamos en la pared, y fijaros todas las estructuras, entre comillas, inteligentes que estamos manejando y que van a manejar información en base a nuestra presión. Aquí tenemos, la piel, la primera fascia, que es la fascia de Camper, que como os decía antes, es la grasa abdominal. Justo por debajo estaría la lámina de Scarpa, y ya nos encontramos con la fascia muscular, en este caso del recto anterior. Si vamos cortando capas, vemos que después de la fascia muscular tenemos los linces musculares, en fin, esto es fácil de entender. Y si seguimos, nos encontramos ya con la fascia transversal, que es esta de aquí, que está abierta, y debajo de la fascia transversal tenemos la fascia extraperitoneal y tenemos el peritoneo. Hay una cosa que me interesa señalar en este dibujo, y es lo siguiente. El ombligo, que vamos a tratar luego con detenimiento, se acompaña de múltiples residuos de su etapa embrionaria. Entonces, el ombligo cumple una función cuando somos embriones, pero cuando dejamos de ser embriones no desaparece 100% por arte de magia, sino que aparecen una serie de residuos embrionarios sobre los que también vamos a intervenir y que van a explicar algunas cosas de la ampupa. Hay un conducto en el embrión que va del ombligo a la vejiga, que es el uraco, y el uraco, una vez que vienes al mundo, deja de ser un tubo, digamos, que transmite fluidos para convertirse prácticamente en un ligamento. Y luego hay una fascia, que es esta que veis por aquí, que es una fascia que va desde el ombligo hasta la vejiga, que es la fascia vesical, o sea, la fascia umbilical prevesical, y que también tiene un contenido embrionario importante. Y eso quiere decir que de la zona del ombligo hacia abajo, en toda esta zona, en la que va a haber puntos muy importantes, el punto Remai 4, el punto Remai 6, el punto Chihai, coincide esos puntos de energía ancestral, de energía antigua, con la presencia de residuos embrionarios, como vamos a ver más adelante. Por supuesto, también hay nervios en la pared abdominal, son los nervios intercostales que tienen su rama posterior y su rama anterior. Y esto es lo que os quería explicar, y es que el uraco, que es un conducto del feto, se convierte prácticamente en un ligamento en el adulto, y aquí tenemos la fascia umbilical prevesical si hacemos un corte por debajo del ombligo. Es decir, que tenemos una serie de residuos embrionarios, sobre todo debajo del ombligo.
Vamos a dedicar un poco de atención al ombligo porque es una estructura que vale la pena explicar con tranquilidad. Este es un corte de un embrión de 5 semanas. Esto que tenéis aquí es el ombligo y aquí tenemos ya el hígado, el estómago, el páncreas, una serie de órganos primitivos. Y esto que tenemos aquí es la vejiga primitiva del embrión. Y este conducto que tenemos aquí es el uraco, que posteriormente se transformará en una especie de ligamento que hay en la zona inferior del ombligo. Fijaros en esta imagen, a mí me parece muy reveladora por una razón. Hay un momento en el desarrollo del embrión en el cual, si tú ves esto, y yo tuviera que describirlo así en castellano castizo, os diría que hay un momento en el desarrollo embrionario que somos un ombligo con patas. Literal. Y además, si veis cómo empiezan a formarse las extremidades y el tamaño que tiene el ombligo en relación con esos inicios de extremidad, si nos quedamos con esta imagen, no nos va a costar mucho trabajo entender luego que alrededor del ombligo haya puntos en relación con una pierna o en relación con un brazo. Hay técnicas de abdomen en las cuales muy cerca del ombligo se representan brazos, piernas, columnas. Y dices, bueno, ¿cómo hemos llegado hasta allí? No, es que no es cómo hemos llegado hasta allí, es que hemos sido. Es que la relación que hay entre el ombligo y esto es absolutamente directa. Y cualquier residuo embrionario que quede de esta etapa del desarrollo, pues va a justificar que alrededor del ombligo podemos llegar a tratar, por ejemplo, problemas en extremidades. En Ampuku, en la escuela del maestro Noda, sabéis que hay una peculiaridad y que además está muy justificada. Y es que los 8 puntos que hay alrededor del ombligo, para la escuela del maestro Noda, son puntos de riñón. Está perfectamente justificado por una razón, porque el riñón representa energéticamente las energías ancestrales, representa el inicio, representa el cielo anterior, lo que tenemos desde antes. Entonces, que alrededor del ombligo, que es donde vamos a encontrar residuos embrionarios, diga el maestro Noda que esta zona corresponde al riñón, tiene todo el sentido del mundo. En el sentido de que estos puntos, sobre lo que están actuando, es sobre residuos embrionarios que acabamos de ver en las otras imágenes. Para otros, esto sería la tierra, o sería el elemento tierra. También tiene su sentido, ¿no? Porque no deja de ser el centro, el ombligo es el centro de la persona. Pero energéticamente, que estos puntos sean 8 puntos de riñón, tiene toda la justificación del mundo, que es la consideración que tiene en Ampuku. Bueno, hay una palabra que aparece en el libro del maestro Noda de Ampuku, que es Besomagari. Se dice que una persona retorcida, un tío retorcido, en japonés, dicen que es un tipo con el ombligo retorcido. Entonces, eso es lo que quiere decir Besomagari, ¿no? Un tipo retorcido, ellos dicen, nosotros diríamos que tiene el colmillo torcido, diríamos, somos de otra manera, ¿no? Pero ellos dicen, tiene el colmillo retorcido. Bueno, pues la verdad es que hay ombligos más bonitos, más feos, que os voy a contar. Pero hay una cosa interesante, y es que la forma del ombligo puede tener su relevancia, por una razón. El maestro Noda sí que dice en su libro que cuando un ombligo da la impresión de que algo está traccionando de él, ¿no?, hay que tener eso en consideración. Esto no es de nuestra escuela, esto es de otra escuela oriental, pero habla del mismo asunto. Es decir, veis distintos tipos de ombligo que nada más ver la forma que tienen, te das cuenta de que hay algo tirando de ellos. Eso significa que hay algún tipo de acortamiento, de adherencia, de problema fascial en alguna de las direcciones del ombligo. Y lo curioso es que el lado que se afecta, o donde aparecen los síntomas, es el lado contrario. Es decir, si yo tiro del ombligo hacia aquí, se va a afectar esto. Es el lado cruzado.
Esto es, ya digo, no es de nuestra escuela, pero no somos los únicos que decimos eso. Entonces, bueno, no sé hasta dónde llevar este tema, no sé hasta dónde nos puede servir en la práctica, pero el hecho de que exista algún tipo de, digamos, de tracción sobre el ombligo, si lo podemos relacionar con problemas que ocurren al otro lado, tendría sentido. Bueno, ya hemos pasado la pared abdominal y nos hemos metido en la cavidad abdominal. Y alguno puede decir, bueno, pues ya estamos en las tripas. Pues no, todavía no estamos en las tripas, no hemos llegado a las tripas. ¿Por qué? Porque antes de llegar al intestino hay una estructura que se llama epiplón, que es como un delantal que cubre literalmente las asas intestinales. El epiplón es un órgano que tiene una función de proteger el intestino. Tened en cuenta que el intestino está tremendamente expuesto y que cualquier herida punzante, cualquier cosa que penetre en la cavidad abdominal nos podría dar muchísimos problemas. Entonces, tenemos ese delantal para proteger la cavidad abdominal. El epiplón, como veis, es un delantal que cuelga por delante de las asas intestinales y que ahora vamos a ver qué cosas hace, que son tremendamente interesantes. Funciones del epiplón. Forma parte del sistema inmune. El epiplón es una estructura que reacciona no solamente ante una herida externa o ante una herida punzante. El epiplón reacciona, por ejemplo, ante un problema intestinal. Si tú tienes una apendicitis, si tienes un abdomen agudo, si tienes una perforación de lo que sea, el epiplón lo que va a intentar es contener y que el problema no se generalice. Tenemos, por ejemplo, una apendicitis, no se interviene a tiempo y empieza a formarse una peritonitis, empieza a formarse ahí un problema. Pues el epiplón lo que va a hacer es taponar aquello para evitar que se generalice el problema. Funciones del epiplón: inmunológica, forma parte del sistema inmune. Tiene una función de absorción también de líquidos. En el caso de que haya un exceso de líquido intraabdominal, del tipo que sea, el epiplón absorbe. Inhibición fibrótica y angiogénica. Os explico estas dos palabras. Inhibición fibrótica quiere decir que impide la formación de una cicatriz, vamos a decirlo así. Impide que se forme una cicatriz que traccione. Y por otra parte, angiogénica significa que tiene la propiedad interesantísima de generar nuevos vasos sanguíneos. El epiplón se está utilizando desde hace ya años en neurocirugía para aquellas zonas que tienen comprometido riego sanguíneo, facilitar la creación de nuevos vasos sanguíneos. Y eso se ha utilizado en la propia médula espinal y se ha utilizado en neurocirugía intracraneal. O sea, se coge un trozo de epiplón y se pone en el cerebro. Entonces, hay dos formas de hacerlo. Una es un colgajo. Un colgajo es coger un trozo de delantal sin separarlo del todo de los vasos sanguíneos que lo nutren y dirigirlo, si se puede, a la zona que tú quieres tratar, pues, por ejemplo, en la médula espinal. Si no es posible hacer eso, pues cortas un trozo de epiplón, lo coses, microcirugía, en la zona que quieras tratar, y lo que está haciendo el epiplón es favorecer la creación de nuevos vasos sanguíneos y encima con un extra, y es que no se va a producir una cicatriz que retraiga. Claro, porque lo que quiere es contener, ¿no? O sea, lo que quiere evitar es que se salgan las tripas de alguna manera, ¿no? El problema es cuando las cicatrices se convierten en un problema por sí mismas. Hay veces que el proceso de cicatrización, siempre que se forma un tejido fibroso de cicatrización, la tendencia es a reducir, a tirar. Y eso, según donde esté, pues imaginaros en neurocirugía, pues puede ser un problema muy serio. Pero es que el epiplón encima te protege de eso. Luego, liberadora de neurotransmisores. Otra de las funciones del epiplón. Liberadora de factores neurotróficos, es decir, factores que lo que hacen es nutrir el sistema nervioso. Facilitadora de la regeneración neuronal. Pues todo eso lo hace un delantalillo que tenemos aquí en la parte anterior del abdomen y que es lo siguiente que tocamos
cuando ya hemos entrado, por decirlo así, en la primera capa intraabdominal. ¿Hay algún trabajo, hay algún estudio que diga que el ampupu produce algún efecto a través de...? No lo sé. Pero lo que sí que sé es que cuando estamos haciendo ampupu, estamos interactuando como sea con esto. De momento no se puede llevar más lejos esto, pero hay que decir que cuando estamos haciendo ampupu no estamos haciendo un masajito de tripas, sino que entre otras cosas estamos actuando físicamente sobre esto. ¿Qué consecuencias prácticas tiene? Hoy no te lo puedo decir, no lo sé. Pero bueno, quizás algún día podamos tirar de este. Está, perdona, Sí. está encima, o sea, está a nivel más superficial, va antes que el músculo, propiamente dicho. Va detrás de las fascias, pero antes que el... No, está ya dentro del abdomen. Ah, Es decir, tú abres la pared del abdomen, sí. abres la pared, te encuentras ya con lo que hay dentro del abdomen y lo primero que te encuentras es el epítono, pero ya dentro del abdomen. Vale. ¿Vale? Entonces, mira, Mira, ahí lo se esto, ve. hemos abierto el abdomen, hemos quitado ya la pared y tenemos el epiplón aquí, y si lo retiramos, aparecerían ya las asas intestinales. ¿Vale? No sé si habéis visto la exposición esta de Body World, que está en IFEMA. Es una exposición de cadáveres plastinados. Si no lo habéis visto, no sé qué estáis haciendo aquí. Eso es indispensable verlo. Es una cosa curiosísima porque es una exposición de cadáveres a los que se somete a un proceso que llaman plastinación. Entonces, cogen el cadáver y lo primero hacen, digamos, un embalsamamiento al uso. Luego empiezan a disecarlo, empiezan a sacar trocitos. Los ponen en actitudes como que están haciendo cosas, hay uno jugando al tenis, el otro haciendo un salto de esquí, el otro corriendo, el otro no sé qué. Y luego los meten en una solución de acetona, por lo que les quitan la grasa, y después de meterles en acetona, les someten a un proceso de plastinación que tú lo ves y el músculo te parece que es de plástico. Pero además con una viveza de color y una viveza de forma que dices, bueno, esto es un modelo de plástico. No señor, es un cadáver, tal cual. Y desde luego las disecciones son una auténtica genialidad, un trabajo absolutamente increíble. Y bueno, una de las cosas que hay en la muestra pues son, por ejemplo, preparaciones viscerales. Estos son vísceras de señores difuntos, ¿no? Entonces, ¿veis aquí, por ejemplo, bueno, pulmón, corazón, tal cual? Esto es el epiplón. Esto es el estómago abierto, la cavidad gástrica abierta, y esto que veis aquí, esto es el epiplón. De verdad, de una persona de verdad. Aquí tenéis lo mismo. El epiplón es un delantal, que aquí lo que han hecho es traerlo un poquito hacia este lado, pero veis que literalmente es un delantal que protege el intestino. Aquí tenéis otra que está un poquito más doblada, pero si esto lo vierais en su estado normal, es literalmente un delantal que cubre los intestinos. Y eso ya está dentro del abdomen, dentro de la cavidad abdominal. Si pasamos ya el epiplón y nos metemos ya en el siguiente plano, ya estamos en las asas intestinales, ya hemos llegado al intestino. Y aquí tenemos que recordar que las fascias se dividen en varios grupos, pues por su situación y también por su función. Hay fascias superficiales, fascias profundas, fascias meningias en el sistema nervioso central y desde luego fascias viscerales. Todas las vísceras están recubiertas por fascias y la composición de la fascia y el porcentaje de un tipo de receptor nervioso y de otro varía en función de lo que se pretende monitorizar por cada una de las fascias. Aquí, por ejemplo, tenéis fascias viscerales. Lo de arriba es un pericardio. Esto que veis aquí es el peritoneo, que es la membrana que recubre por dentro la cavidad abdominal y luego va recubriendo los órganos como peritoneo visceral. Esto es la pleura, esto es un pulmón, esto es un riñón, pero vamos que en definitiva, esto es un hígado. Todos los órganos tienen un recubrimiento fascial. Y la fascia de cada órgano va a tener sus propiedades y va a tener su especialización. Es decir, que no es igual una fascia que recubre una víscera que la que recubre la parte anterior del tórax o que la que recubre un músculo, sino que son fascias especializadas. Aquí tenéis, por ejemplo, otra preparación de esta colección, que tenéis el tubo digestivo entero, desde la boca hasta el ano. Fijaros la cantidad de metros de intestino que hay.
Entonces, claro, esto, si no ves mucho más allá, dices, a ver, ¿qué tenemos en el abdomen? Visión simplista, tripas. Entonces, como lo que tenemos son tripas y no vemos más, decimos, pues como hemos descubierto la barrera intestinal, como hemos descubierto la importancia de la dieta, como hemos descubierto una serie de cosas, y sobre todo hemos descubierto que hay una red neuronal muy grande, muy extensa en los intestinos, decimos, ya está, el intestino es el segundo cerebro. Y además por el hecho de que la mayor cantidad de serotonina que existe en el organismo no está en el cerebro, sino que está precisamente aquí en el intestino. Y eso ha llevado a la consideración del intestino como un segundo cerebro. Eso fue celebrado al principio como un gran hallazgo, como una cosa tremenda. Ahora ya se empieza a matizar que, bueno, pues que sí, que está bien, pero que a lo mejor no es para tanto. A lo mejor no es para tanto. Y el a lo mejor no es para tanto es porque estamos descubriendo ahora qué ocurre con las fascias, qué ocurre con el nervio vago, qué ocurre con otras cosas que no son exactamente tubo intestinal. Pero bueno, ha habido descubrimientos recientes que por la complejidad neuronal del intestino, por la capacidad de secreción de neurotransmisores que tiene y por una serie de cosas que veremos más adelante, se considera esto como un segundo cerebro, entre comillas. Hay que mencionar también en la cavidad abdominal la importancia del psoas. En esta escuela no hay que insistir mucho en el psoas porque se trabaja mucho y se trabaja muy bien. Las sesiones de Ampuku se trabaja el psoas como elemento preparatorio de una forma muy inteligente y el psoas tiene una porción palpable realmente muy pequeñita, luego tiene una porción que recubre a la pelvis por dentro y otra que se inserta en la columna vertebral, pero es una parte constituyente del abdomen muy importante, aunque aquí no hay que insistir mucho en eso porque ya digo que lo hacemos muy bien. Esto es un esquema del sistema nervioso simpático y parasimpático a nivel intestinal. El último seminario, en el tercero, estuvimos viendo esto. Y bueno, lo que me gustaría, digamos, desarrollar un poquito más es que en la cadena simpática, que comentábamos el otro día, hay una serie de ganglios nerviosos a lo largo de la cadena, y hay una primera neurona preganglionar y una segunda neurona postganglionar que va a parar a los distintos órganos, a las distintas vísceras. Y luego, en la división parasimpática, teníamos, que también lo comentamos el último día, el nervio vago, que es el que va a repartir la información en las vísceras, y esta zona que veíamos también curiosa, que es la división sacra del parasimpático, que también se va a ocupar de la inervación de algunas estructuras abdominales. Hay ganglios nerviosos, tanto simpáticos como parasimpáticos, pero los que son más interesantes, porque son más visibles, es la estructura de los ganglios simpáticos del abdomen. Esto es la arteria aorta y una representación de los ganglios simpáticos que aparecen pegados a la pared de la aorta. Estos que veis aquí, que es lo que se llama el plexo celíaco, es lo que conocemos habitualmente como plexo solar, que muchas veces hablamos de plexo solar refiriéndonos a una zona del estómago. Bueno, pues el plexo solar corresponde con el plexo celíaco, y luego veis que hay una serie de plexos nerviosos que van a distintas partes del abdomen, a distintos órganos, pero esta es una estructura muy profunda, es decir, interaccionar directamente con los ganglios simpáticos habría que meterse hasta la aorta. Entonces, no es una estructura sobre la que vayamos a trabajar especialmente. Lo digo porque a veces pensamos que cuando hacemos una sesión de abdomen, Ampuku o la técnica que cada uno practique, enseguida sacamos a reducir chakras, enseguida sacamos a reducir cosas, enseguida sacamos... ojo con esto, porque la arquitectura neurológica del abdomen es una arquitectura muy profunda y es difícil que lleguemos tan profundo. Habrá que buscar otras explicaciones alternativas a algunas cosas que hacemos. Bueno, pues viene el momento en el que tenemos que hablar de mapas del abdomen. Y claro, mapas del abdomen hay muchos y depende del punto de vista que estemos utilizando, de qué herramienta estemos utilizando, de qué estemos buscando. Esto, por ejemplo, es un mapa del abdomen que se refiere a los meridianos que todos conocemos de la medicina tradicional china. Los meridianos pasan, muchos de ellos, por el abdomen, nos sirven para hacer un mapa abdominal.
un mapa de dermatomas, hay quien nos hablará de chakras. Y dices, no, no, pero es que esto es DOMAI 20, es que esto es REMAI 17, es que esto es REMAI 4, bien, de acuerdo. Pero a lo mejor no estamos hablando de lo mismo. Hay mapas en los cuales el centro del mapa y el centro de todo es el ombligo, como centro del hombre, y aparecen una serie de correspondencias alrededor. Se puede ver el abdomen, por decir una tontería, con termografía. Haremos un comentario sobre una técnica que se llama Fukushin, que es una técnica de diagnóstico por el Hara japonesa, que es tremendamente interesante. Hay personas que tendrán unos conceptos de otro orden, más sutil, más etéreo, no lo sé. Pero dependiendo de desde dónde busquemos y cuáles sean las herramientas que nosotros utilicemos, tendremos unos mapas o tendremos otros. Y claro, la pregunta es, cuando tú estás palpando un abdomen, cuando estás trabajando un abdomen y encuentras algo en un sitio, decir, ¿con qué se corresponde ese algo? Y eso muchas veces nos ocurre, que estamos trabajando un abdomen y nos encontramos una zona que o tiene otra temperatura, o tiene otra cualidad, o que es más dolorosa o menos dolorosa, y dices, vale, bien, ¿y esto qué es? ¿Qué mapa me sirve a mí para orientarme y decir, esto es tal cosa? ¿Cómo se empezó a elaborar el mapa de la voz? Pues la historia es muy interesante. En las filosofías, en el pensamiento tradicional, siempre se ha hablado, en casi todas, de dos grandes conceptos. De un concepto de macrocosmos y de un concepto de microcosmos. Macrocosmos, entendiendo por tal, pues el universo, la creación, y microcosmos, entendiendo por tal, el ser humano. Entonces, dicen las diferentes tradiciones, cada una a su manera, el macrocosmos, el universo, es un todo, es el todo. Pero es que el microcosmos, que es el ser humano, también es el todo, a otra escala. Y entonces decimos, macrocosmos es el todo, microcosmos es el todo, están interrelacionados, es decir, que macro y micro están conectados. Y claro, dices, pues vamos a hacer alguna representación de tal manera que podamos superponer lo macro y lo micro. Como en definitiva es un todo dentro de un todo, vamos a superponer macro y micro. Y entonces aparecen representaciones en todas las culturas, pues en las cuales, pues yo qué sé, desde el árbol de la cábala hasta una iglesia cristiana, aparece en el plano del templo un hombre, o el cuerpo de un hombre, como digamos soporte de, digamos, del macro que es por ahí dentro. Esto es un templo hindú, lo mismo, aparece una figura humana en la planta del templo y lo que quieres es superponer el macro sobre ese elemento micro. Y eso ha ocurrido en muchísimas tradiciones. ¿Qué pasó en China? Pues en la tradición taoísta dijeron lo mismo. Hay un macro y el macro es el mundo, es la creación, y un micro que es el ser humano. Y entonces dicen los chinos, ¿cuál es el centro del universo? Y los chinos dicen, pues el centro del universo es donde estoy yo. Y de hecho, China en chino se dice Songgo, que significa el centro del mundo. China se autodenomina el centro del mundo. Y no le falta razón, es el centro de su mundo, o de su visión del mundo. Entonces los chinos dicen, yo vivo en el centro del mundo, como decimos todos, ¿no? Y entonces vivo en el centro del mundo y me oriento. Y entonces sé que hay un norte, sur, este y oeste, y que el norte, sur, este y oeste, además, ellos lo denominan palacios, son distintos palacios que tienen distintas cualidades. El norte tiene una cualidad, el sur tiene otra cualidad, el este otra cualidad. Y entonces dicen, vale, yo me coloco en el centro del mundo y el centro soy yo, y aquí es donde viene el tema de conversación. Y en los mapas de China, arriba, ¿qué colocan? El sur. Y dices, ¿eh? ¿Y por qué el sur? Yo me acuerdo cuando estaba estudiando medicina china, en primero, la profesora estaba explicando esto, que los chinos cuando hacen un mapa colocan arriba el sur y abajo el norte. Y la profesora, que bueno, para hablar mucho de ella, pregunta así a la clase que si alguno tiene alguna idea de por qué los chinos colocan el sur en la parte de arriba.
Y el compañero mío levanta el dedo y dice que él ha oído una explicación. Todo serio, ¿eh? Todo serio. Y es que los chinos sabían ir a todas partes, pero luego no sabían volver. Y entonces, como no sabían volver, le daban la vuelta al mapa. Como estupidez, pero la profesora se lo creyó y le pareció además una explicación muy correcta y muy adecuada. A ver, eso es una convención social, como cualquier otra. Es decir, un mapa tú lo puedes hacer como quieras. Y bueno, pues en China, ellos el sur lo ponen arriba y el sur representa el calor. Y el norte lo colocan abajo y el norte representa el frío. El clima en Beijing es muy parecido al de aquí. Si vais por aquí, prácticamente el clima se parece mucho. Y entonces dicen, vale, pues entonces yo soy el centro del mundo, arriba está el sur, abajo está el norte, el este y el oeste. Y dicen, ¿cuál es el centro del hombre, del ser humano? Dicen, el ombligo. Dicen, ah, pues muy bien. Entonces ese esquema lo proyectamos sobre la torre. Y entonces aparece el primer mapa de abdomen que se conoce en el Nanjing, que es un tratado, el tratado de las dificultades. Nan en chino significa difícil. Nanjing es el tratado de las dificultades. Es un libro que tendrá unos 2500 años aproximadamente. Y entonces en el Nanjing dicen, vale, este es el centro del mundo. Y como es el centro del mundo, esto es el elemento tierra, que es donde yo vivo. Luego, arriba que está el sur. ¿Y cuál es el sur? Lo caliente, el fuego. Está abajo el norte, como no sé volver, y entonces abajo está el frío, el agua. Y luego dicen, bueno, ¿y qué hay a un lado y qué hay al otro lado? Y ahí, bueno, se empiezan a rascar la cabeza y dicen, pues no sé. Pero bueno, pero la convención es que la madera está a la izquierda y el metal está a la derecha. Esto se queda así, ¿no? Pero claro, tú dices, vamos a ver, la madera por ejemplo es hígado, y el hígado está aquí. No me cuadra mucho, bueno, pero tampoco hace falta que cuadre todo. Ese es el esquema del Nanjing, y es un esquema que tiene 2500 años y que tiene esa lógica de proyectar la geografía en el ser humano. Avanzamos en el tiempo hasta segunda mitad del siglo XX y resulta que nos encontramos con que Japón es, desde mi punto de vista, la cultura que mejor ha entendido el abdomen y que más partido le ha sacado al abdomen. Yo estoy convencido. Más que China y más que otras culturas próximas. Y en Japón, hace 60, 50, 40 años, todavía existía, no sé si existirá en este momento, pero probablemente sí, la figura de los acupuntores ciegos, pero que tenían una inmensa sensibilidad y que lo que hacían era diagnosticar por el abdomen, diagnosticar palpando el abdomen. Y uno de los más célebres de los últimos tiempos, de las últimas décadas, era Kodo Fukushima, que es un hombre que en el año 1959, invidente, en el año 1959 fundó una asociación precisamente para estudiar este tipo de cosas. Y Kodo Fukushima, a partir del año 59, utilizaba el mismo mapa del Nanjing prácticamente igual, ¿no? Y él lo que decía, esto es la Tierra, y esta es la zona de diagnóstico del bazo, como elemento Tierra. Esta es la zona de diagnóstico de corazón, como elemento fuego. Esta es la zona de diagnóstico de riñón, agua, porque está abajo. Y claro, aquí Kodo Fukushima es un poco más listo. Y dice, ¿cuál es la zona diagnóstica del hígado? Y dice, esta y esta. Más esta. Dice, más la izquierda, que es lo que dice la tradición. Dice, no, pero también esta. ¿Y cuál es la zona de diagnóstico del pulmón? Dice, pues esta y esta. Más esta, pero también esta otra. Y esto es una escuela que es contemporánea, que es actual. Y que hay un buen número de acupuntores ciegos en Japón que siguen perpetuando esa tradición y que tienen una experiencia absolutamente increíble y unos textos absolutamente incomprables, porque los textos que quedan son cientos de euros lo que cuesta cada uno. Pero quiero deciros que esto sigue existiendo. Y este tipo de mapa de abdomen sigue existiendo. Y sigue existiendo en Japón. Bueno, esto no sé por qué os lo pongo, es también de la colección de difuntos que os ponía. Esta es la arteria aorta. Ah, bueno, sí, ya sé por qué. Kodo Fukushima lo que hacía es diagnosticar por el pulso de la muñeca, por el pulso radial, y luego hacía una cosa, que es confirmar los hallazgos
del pulso radial en el abdomen. Y lo que se dedicaba era a palpar pulsos abdominales. Yo desde que estoy preparando este tema, que llevo ya varias semanas con ello, pues me he dedicado a intentar palpar pulsos abdominales. Y no es tan sencillo. Yo no sé muy bien cómo lo haría con el Fukushima, pero no es tan fácil. Y claro, volvemos a la pregunta que nos hacíamos al principio. Cuando tú buscas pulsos abdominales, ¿qué estás tocando realmente? ¿Estás tocando la aorta? ¿Estás tocando la mesentérica superior? ¿Qué estás tocando, no? Entonces, por eso venía esta imagen en la que recordaba que esta arteria mesentérica superior es la que lleva la sangre a todo el paquete intestinal y que probablemente sean raíces de esta arteria las que estemos palpando. Y por otra parte, en la propia pared del abdomen hay arterias. Entonces, si esto es el ombligo, aquí hay una serie de arterias superficiales que nosotros podemos palpar y de las que podríamos extraer algún tipo de información de pulsos. No sé responder a la pregunta, pero sé que hay personas hábiles en esta cuestión que palpando pulsos abdominales, no sé de qué naturaleza, en qué profundidad o de lo que sea, consiguen obtener una información diagnóstica tremendamente útil. Este, por ejemplo, es un mapa también basado en el ombligo, en el que pones el ombligo como centro de todo. Aquí están los 8 diagramas del I Ching y una serie de correspondencias con órganos, con vísceras, con elementos. Esto es el meridiano del Mai, meridiano de riñón, meridiano de estómago y bueno, pues el ombligo como centro de este sistema, de este mapa. Ya sabéis que la presentación se la podéis pedir a la escuela y la tenéis toda vuestra entera disposición, ¿vale? Este es otro mapa, que es la acupuntura abdominal del Dr. Bo. Esto fue un tema muy gracioso porque estaba yo en China en una estancia formativa y venían ahí profesores a contar las cosas. Y un día viene uno a decirnos que él es el que sabe de acupuntura abdominal del Dr. Bo. Y dice, a ver, ¿a quién le duele algo? Y sale uno de mis compañeros, a mí, que me duele el hombro. Y le sacan allí el hombro derecho. Y entonces coge el chino y le empieza a medir ahí en el ombligo, a tomar medidas. Y claro, lo que estaba haciendo él es que esto es el ombligo, Remay 8. ¿Os acordáis del ombligo con patas? Eso es lo que justifica este tipo de representación. Y él decía, el hombro, pues entonces si tú pones 2 para aquí, una para arriba, otra para no sé qué, el hombro está aquí, ¿no? Y entonces cuando tenía localizado el hombro, le pegaba un pellizco en la piel. Y le decía, claro, el traductor, que si le duele, y decía el otro, no, ya no me duele, mueve el hombro, y movía el hombro, ¿no? Y todos diciendo, milagro, magia, ya le ha curado el hombro. A ver, no puede ser ningún tipo, esto será algo que esté más cerca del mecanismo de la compuerta que hemos explicado, o de cualquier cosa de esas, que lo que estás haciendo es realmente producir una interferencia, de tal manera que estás inhibiendo las vías dolorosas del hombro o de lo que sea. Eso era magia barata, pero barata. Y claro, estuvo pellizcando abdómenes a una serie de gente y nos dijo que eso era buenísimo, pero que si queríamos saber más, y le dimos las gracias y eso fue. Pero bueno, esta es la acupuntura abdominal del Dr. Bo, que a lo mejor tiene algo respetable. Yo la experiencia que tuve en China fue patética, ¿no? Pero en realidad es una representación del ombligo con patas, de tal manera que podemos representar piernas, brazos en un espacio alrededor del ombligo. Es una de las representaciones posibles. Este es el mapa típico de meridianos. Tenemos el meridiano de Remay, ombligo, Remay 6, Remay 4, meridiano de riñón, meridiano de estómago, meridiano de bazo. Bueno, pues también es un mapa del abdomen. Si nosotros estamos palpando un abdomen y de repente nos encontramos una cosa aquí, podemos decir, ¿qué es esto? ¿Estómago 25? Pues a lo mejor tiene algo que ver con el estómago. Bueno, pues es uno de los mapas que podemos llegar a utilizar. Cuando hablamos de meridianos, y hablamos de meridianos en abdomen, que es lo que estamos viendo ahora, hay que tener cuidado con una idea, porque nosotros nos quedamos muy fácilmente con la idea de que el meridiano pasa por aquí. Pero los meridianos, tenemos que recordar que hay meridianos superficiales y meridianos profundos. Y el trayecto de los meridianos no se limita a ir por la pared del abdomen, sino que se meten dentro de las vísceras y se meten en trayectos profundos. Entonces, aquí tenéis, por ejemplo, una representación de meridiano de riñón, fijaos por dónde va.
una representación de meridiano de estómago, el meridiano de estómago se mete en el estómago y luego vuelve a salir. Esto es del meridiano de hígado. Entonces, cuando hablamos de meridianos y hablamos de abdomen, no tenemos que quedarnos con la idea de los puntos superficiales, de los meridianos superficiales, sino que también hay trayectos profundos que hay que tener en cuenta. Y de los trayectos profundos hay uno que es especialmente interesante y especialmente bonito, que es este. El elemento fuego en medicina está formado por una pareja que es corazón-intestino delgado. Y es una de las parejas que yo creo que peor se entiende. Fijaros en la curiosidad de esto. Para la medicina china, el concepto de corazón no solamente es esto, y no solamente es aparato circulatorio. El concepto de corazón en medicina tradicional china también es el sistema nervioso. Corazón es todo esto. Entonces, el sistema nervioso central es corazón. Los receptores nerviosos son corazón. El sistema nervioso entra dentro del concepto de corazón, además del corazón y además del sistema circulatorio, del aparato circulatorio. Y entonces, resulta que tenemos aquí un meridiano que recorre los intestinos de una manera espectacular, una red neuronal espectacular a nivel intestinal, y resulta que esa red neuronal, que es intestino delgado, está íntimamente relacionado con su pareja, que es corazón. Pero fijaros en la genialidad, y es que esta flechita está muy bien, pero fijaros en esta otra. ¿Y qué ocurre? Que existe una comunicación energética, que ahora la acabamos de descubrir nosotros, entre cerebro e intestino. Qué listos somos, ¿no? La acabamos de descubrir. Y resulta que es la pareja corazón-intestino delgado de medicina china de toda la vida. Hay una comunicación entre el sistema nervioso central e intestino que ya está descrita en el esquema de los 5 movimientos de la medicina tradicional china. Y ahora veremos que esa comunicación es bidireccional. Porque, a ver, durante estos seminarios hemos hablado mucho de sistema nervioso autónomo, o simpático, parasimpático, y un poco la impresión que hemos dado es que el sistema nervioso autónomo lo que hace es mandar señales a los órganos y las vísceras. Les manda señales y las vísceras funcionan de una forma, funcionan de otra. Pero es que eso no es todo. Es que las vísceras mandan mensajes al sistema nervioso central. Y esa comunicación es bidireccional. Que es lo que vamos a ver, no sé si a continuación o en un momento. Luego, otro meridiano importante que tenemos en el abdomen es un meridiano en cinturón que se llama Dai Mai, y es un meridiano energéticamente muy importante porque pasa por el ombligo y pasa por los centros que están en la parte posterior, que digamos que son la sede de las energías ancestrales más importantes. Entonces, este cinturón que envuelve el abdomen desde el ombligo hasta el punto Duma y 4, es un punto además, o sea, es un meridiano que tiene una tremenda importancia en toda la esfera genital y sobre todo en la genital femenina. Y hay, por ejemplo, muchos casos en los que para tratar una infertilidad o para tratar problemas propios de la sexualidad femenina se puede utilizar, y sobre todo puntos como puede ser vesícula biliar 26. Vesícula biliar 26 se llama Dai Mai, el punto. Entonces, este es un cinturón energético que tenemos a este nivel, que a nivel energético es tremendamente importante y que tiene unas implicaciones, sobre todo a nivel de fisiología reproductiva, que pueden ser también tremendamente interesantes. Otro esquema, no sé si conocéis a Mantak Chia. Mantak Chia es un maestro tailandés, ahora tendrá 70 y tantos años, y es un hombre que la verdad que sabe mucho de temas energéticos. Mantak Chia además ha tenido la buena fortuna de tener una pareja, Mani Wang, que es una mujer que también sabe mucho, y entre los dos han escrito textos realmente muy importantes. Mantak Chia es un hombre que maneja fundamentalmente conceptos energéticos y que tiene, para los que estéis interesados en ese tema, libros en relación con la sexualidad taoísta o con, digamos, la energética de la sexualidad,
Y eso es algo que han desarrollado Mantak Chia y su mujer pues en su práctica personal, pero que luego lo han traducido en libros y son unos textos realmente muy interesantes a nivel energético, ¿no? Pues este es el esquema que utiliza Mantak Chia, no es original suyo, esto viene de otro lado, pero es un esquema que también vamos a ver muchas veces y que sobre todo parece como que está muy influenciado por la anatomía que hay debajo, ¿no? Porque tenéis aquí intestino grueso, intestino delgado. Veis que aquí se concilian los dos datos, ¿no? Bazo en el centro, como diciendo, esto es el centro, esto es la tierra, pero justo lo que hay alrededor, riñón. Es una solución interesante de compromiso. Hígado, vesícula biliar, bueno, pues otro esquema que podríamos aplicar. Pero después de soltaros todo este rollo, para deciros una cosa. En esta vida, por lo menos desde mi punto de vista, hay una cosa que se valora mucho, que es la coherencia. Y si algo tiene el Anpuku, tal y como lo enseña el maestro Onoda, es la enorme coherencia que tiene con el resto del Shiatsu. Parece como que a veces separamos un poquito el Shiatsu de lo que es Anpuku, ¿no? Como que Anpuku es una cosa un poquito distinta. Hasta cierto punto sería cierto, pero lo que hay que decir es que Anpuku es la visión del abdomen coherente y lógica para un Shiatsu practor de nuestra estilo. No tendría sentido, para mí, mi punto de vista, que nosotros hagamos Shiatsu Ase, que hagamos Namikoshi, que estemos en una escuela, en una forma de ver la vida, y luego hiciéramos abdomen, cada uno que haga lo que crea más conveniente. Pero desde luego, lo que me parece que es más coherente y que está perfectamente integrado, es lo que se enseña en esta escuela, como Anpuku Ase, porque es absolutamente coherente con el resto del Shiatsu que estamos viendo. Esta es un mapa, en este caso de abdomen, de los puntos Goketsu. También hemos hablado de ello. Es decir, son las raíces yin de órganos y vísceras proyectadas en la parte anterior del abdomen y del tórax. Y vamos a tener una serie de puntos que son los puntos Goketsu de diferentes órganos y vísceras. Si nosotros encontramos algo en un punto, pues puede ser que nos cuadre bien. Decir, antes por ejemplo os decía, hemos encontrado una cosa aquí que no sabemos qué es, y decimos, bueno, pues es estómago 25. Bueno, pero es que, a ver, es que es el punto mudo de intestino grueso. Entonces, vamos a ser lógicos y coherentes con los mapas que utilicemos y vamos a utilizar cosas que sean propias de nuestra cultura y de nuestra escuela y de nuestro medio. Entonces, los puntos Goketsu son un mapa abdominal imprescindible para nosotros. Y el Anpuku, como os digo, para mí es la solución perfecta, lógica, coherente, dentro de la confusión que se puede generar en el abdomen cuando tú contemplas distintos puntos de vista, distintas escuelas, distintos propósitos, ¿no? Como sabéis, yo no me meto en técnicas. Eso es una cosa que es de los maestros, les corresponde a ellos. Yo lo que intento indagar es en los principios o en los fundamentos fisiológicos, no en qué consiste la técnica. No voy a hablar del Anpuku, no me corresponde a mí. Pero sí que os digo que Anpuku es la técnica nuestra y que es el mapa nuestro y que es lo que es coherente para nuestra escuela. Entonces vale la pena ser coherentes y estudiar Anpuku y no meternos en cosas ajenas a nuestro punto de vista. Os acordaréis también que cuando hablábamos de la teoría polivagal hablábamos de que había dos vagos distintos, un vago primitivo que estaba en relación con núcleos posteriores del vago, y un vago reciente que estaba en relación con núcleos anteriores del vago. Y que el territorio del vago antiguo era precisamente el abdomen y el aparato digestivo. Entonces, cuando nosotros hacemos Anpuku, o cuando hacemos técnicas de abdomen de otra naturaleza, tenemos que recordar que estamos trabajando sobre aquellas partes que pertenecen al territorio más ancestral de nuestro sistema nervioso autónomo. Que, si recordáis, se refería a una etapa en la cual el organismo no tiene posibilidad de moverse y por lo tanto la única posibilidad de supervivencia que tiene es hacerse el muerto o bajar sus funciones hasta que mejoren las cosas. Bueno, pues ese territorio es sobre el que estamos actuando nosotros, el territorio del vago antiguo. Hacemos un paréntesis, cambiamos un poquito de tema y vamos a contemplar por un momento el abdomen como algo que nos puede dar mucha información sobre lo que le pasa al paciente. Esto que os presento aquí
no es de ninguna escuela concreta ni de ningún punto de vista concreto. Esto puede ser medicina occidental casi del todo, ¿no? Pero lo que os quiero contar con esta lista de cosas es que si tú, por ejemplo, tienes un paciente y la única posibilidad que tienes de explorarlo, de saber algo, es su abdomen, sacar información del abdomen, ese abdomen nos va a decir muchas cosas de lo que le pasa al paciente. Por ejemplo, la forma y el volumen del abdomen nos va a decir muchas cosas. Luego vamos a ver cosas interesantes sobre esto. Pero no va a ser lo mismo una persona delgada que más gorda, que veas que tiene más grasa, que tenga una determinada forma. Esa es una información, una de ellas. La piel, la textura, la proporción de grasa, todo eso es información que tenemos sobre el estado metabólico de esa persona, sobre cómo está. A mí me gusta trabajar el abdomen en contacto con la piel. Ya sé que no es lo más ortodoxo según la escuela, que trabajamos siempre con tela por medio, pero me gusta trabajar en contacto directo porque me da más información. Esto es un tema mío personal. Pero, por ejemplo, cuando palpas un abdomen, es muy frecuente que tú simplemente haces una palpación superficial y de repente encuentras un punto frío. Un punto así, de este tamaño, pero frío, frío. No es decir que parece que está frío. Y eso te lo encuentras en un buen número de pacientes, ¿no? Entonces, claro, tú te encuentras un punto frío y dices, primero, ¿a qué se corresponde ese punto frío? ¿Qué hay aquí, en el mapa qué es, ¿no? Y luego, energéticamente, ese punto frío, ¿qué es? Los puntos fríos suelen ser puntos, o bien que están en insuficiencia, pero no podemos fiarnos mucho de eso, porque los puntos fríos también pueden ser puntos bloqueados, y puede haber un exceso de baja. Digo eso porque a veces se nos pasa por la imaginación que lo que hay que hacer con los puntos fríos es calentarlos. La puedes liar. La puedes liar porque a veces son puntos que están en exceso pero bloqueados. Y si encima lo calientas más, lo pones peor. Pero, por ejemplo, la temperatura de la piel es una información, entre otras muchas, que vamos a recoger. El tono muscular. Es sencillo de entender. Si tenemos las manos puestas en el abdomen, lo que vamos a detectar fácilmente es el patrón respiratorio del paciente. Se está haciendo una respiración abdominal profunda, se está respirando arriba, y eso ya nos da una información valiosa sobre su respiración. La frecuencia cardíaca es fácil de estimar también porque una palpación superficial, sobre todo encima del ombligo, va a haber pulsos palpables que nos va a decir cómo está. Si está muy acelerado, si no lo está. Podemos palpar el latido aórtico, los pulsos periumbilicales, que hemos comentado hace un rato. Peristaltismo, que se le muevan las tripas. A ver, esto es muy característico. Estás haciendo una sesión de ampuku o de lo que sea, o de shiatsu o cualquier otra cosa, y de repente al paciente le empiezan a rugir las tripas. Eso lo vemos así de veces. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que vamos bien. Porque estamos llevando al paciente al equilibrio vagal. Le estamos bajando el weight. Y cuando el paciente está en equilibrio vagal, el vago lo que hace es mover las tripas. Entonces, cuando tú tienes un paciente y al cabo de un ratito que le estás trabajando, se le empiezan a mover las tripas, que además no sé por qué a todo el mundo le da mucha vergüenza eso. Sí, es verdad. ¿Sí? Pues eso quiere decir que venía como una moto, pero estamos llevándole al equilibrio vagal. Y el vago lo que está haciendo es mover las tripas. Lo que también pasa, o por lo menos me pasa a mí, es que me empiezan a rugir a mí también. Y a mí me da más vergüenza todavía. Y eso sí que no lo sé, si es que yo me relajo a la vez que el paciente, pero bueno, que tengáis en cuenta que el peristaltismo, el que se muevan las tripas, es que vamos bien y que el paciente está entrando en el terreno vagal. Observación del ombligo, lo que os decía antes del beso magari, de las tracciones, de todo eso. La presencia de cicatrices. Las cicatrices pueden ser elementos que distorsionen bastante y que, digamos, que den guerra. No os digo ya las cicatrices esas de cesárea que dan muchos problemas, sino, bueno, otras pequeñas cicatrices que puede haber, a veces tienen culpa de determinadas irregularidades. Podemos apreciar el grado de colaboración que tiene esa persona, podemos observar la respuesta emocional, eso lo hemos visto muchas veces, que estás trabajando un abdomen y de repente pasa algo. Se te echa a llorar, o de repente se acuerda de no sé qué cosa, hay una respuesta emocional, además,
como muy extraña, muy paradójica, muy inexplicable, ¿no? Podemos encontrar puntos sensibles, puntos en plenitud, puntos vacíos, por supuesto, en la exploración abdominal, pero fijaros la cantidad de cosas simplemente con un abdomen. Simplemente con un abdomen podemos llegar a hacer, digamos, un balance energético de esa persona realmente muy completo. Con lo que nos está diciendo, sin que abra la boca el paciente, la palpación abdominal. Ahora, esto no tiene nada que ver con a dónde han llevado los japoneses la palpación abdominal, que la han llevado mucho más lejos de lo que estoy comentando. Hay una disciplina japonesa que se llama Fukushin, que es literalmente diagnóstico por el hana, diagnóstico por el abdomen. Entonces consiste en palpar el abdomen buscando una serie de patrones abdominales, y esos patrones abdominales incluso se representan con simbolitos o se representan sobre un modelo cuáles son. Y el Fukushin tiene mucho interés, pero para especialistas en el tema, por una razón. Fukushin es una técnica de diagnóstico y vas a diagnosticar un determinado patrón, pero una vez que tienes ese patrón, lo que vas a hacer con él es amplio, que es fitoterapia japonesa. Una vez que tú diagnosticas el patrón energético de esa persona, le aplicas una fórmula de hierbas de fitoterapia japonesa. Entonces, yo digo, es muy interesante el Fukushin. Son 14 maniobras abdominales muy bonitas, muy interesantes. Igual puedes diagnosticar que se le está rompiendo la aorta, que una obstrucción intestinal, lo que queráis. O sea, es una medicina entera, ¿eh? Pero, ¿de qué te sirve ser un experto en diagnóstico si luego lo que vas a tener que hacer es aplicarle un tratamiento de fitoterapia que a nosotros nos resulta absolutamente ajeno? La fitoterapia japonesa se parece bastante a la fitoterapia china, pero tiene sus peculiaridades. Pero, de todas maneras, hay una cosa sencilla de Fukushin que me gustaría contaros, fundamentalmente porque aparecía en los textos de la escuela hace unos años. Yo no sé si esto ahora se está explicando, si forma parte de algún programa, no sé qué ocurre con ello, pero yo recuerdo hace años haberlo visto. Y es lo siguiente. Esto es un principio así elemental de Fukushin que podemos trabajar nosotros porque nos va a poder hacer distinguir 4 patrones muy sencillos y que, bueno, pues que muchos de vosotros conocéis otras técnicas de acupuntura, de fitoterapia, de mil cosas que pueden ser aplicables también para esto. La cuestión es la siguiente. Nosotros palpamos un abdomen y hacemos una palpación superficial y hacemos una palpación profunda. El plano superficial puede estar en insuficiencia o en exceso. Y el plano profundo puede estar en insuficiencia o en exceso. Entonces tenemos ahí 4 posibilidades. Si el plano superficial, bueno, kyo, ya sabéis que se refiere a la insuficiencia. Y jitsu es el exceso. Entonces, imaginaros que nosotros palpamos un abdomen y está en plenitud, en exceso superficial y en plenitud profunda. Pues será un abdomen jitsu. Palpamos un abdomen y está en insuficiencia superficial y en insuficiencia profunda. Pues será un kyokyo. Y luego puede ocurrir que tengamos una plenitud superficial con vacío profundo o a la inversa, que son los cortos paréntesis. ¿Vale? Pues esto nos va a dar estas 4 posibilidades que vais a ver que son bastante más sencillas de lo que parece. Hay que decir que también existe la persona normal, es decir, que no todo el mundo tiene por qué estar ni en exceso ni en insuficiencia. También existe el equilibrio, pero digamos que son 4 patrones de desequilibrio, que la gracia que tiene esto en lo que estamos hablando es que con una palpación abdominal hecha con tranquilidad podemos diagnosticar estos 4 patrones con una técnica derivada del Fukushin. El primer tipo es el yang-yang, es decir, superficial en plenitud y profundo en plenitud. Es un patrón de exceso.
Claro, ¿quién quisiera, ¿no?, estar así, ¿no? Pero es un patrón de exceso. ¿De exceso de qué? De exceso de yang. ¿Y cuál es el prototipo de este patrón? El corredor de 100 metros. El de la tabletita de chocolate, que no tiene un átomo de grasa. Ese es el tipo yang-yang. Puro exceso. Precioso, ¿no?, cuando le des la tabletita, pero no deja de ser un patrón de exceso. Y te encontrarías con un abdomen, con una situación de exceso superficial y exceso profundo. O sea, es un abdomen, es como la pared esa, ¿no? Aunque pueda ser bonito, no es lo más sano que nos podemos encontrar. Luego, otro patrón que nos podemos encontrar. Resulta que la palpación superficial es una palpación... Maestro. La palpación superficial es una palpación que nos muestra que en superficie es yin. ¿Y qué significa que la superficie es yin? Pues que tiene acúmulo, que está almacenando, que está acumulando en superficie. ¿Qué? Grasa. Flema, cosas parecidas. Entonces, es un patrón que por fuera, ¿qué hay? Grasa, pero tú entras y cuando entras dentro de la grasa dices, no, pues hay un músculo decente, ¿no? Hay un músculo bien nutrido, hay un músculo correcto, ¿no? Entonces es por fuera yin y por dentro yang. ¿Qué dicen los orientales? Dice, es que es un nadador de fondo y por lo tanto tiene grasa para tener energía para nadar. A ver, estás gordo. Estás gordo. Pero bueno, si lo quieres decir elegante, dices, no, es que yo no estoy gordo, soy nadador de fondo. Entonces tengo grasa para cruzar el canal de la Mancha, pero luego tengo mi musculatura. Entonces, es un patrón de exceso, pero es de exceso de yin, de exceso de almacenamiento de grasa a nivel superficial. Ese es el segundo patrón que podemos diagnosticar. Tercer patrón, es un patrón de deficiencia, este que vamos a ver. Es un patrón en el que tú palpas el abdomen y te encuentras una pared firme, una pared yang. Y los japoneses dicen, es como un tambor, porque tienes una pared fina yang y dentro está vacío. ¿Y eso en qué casos ocurre? En casos de desnutrición. El músculo está mal nutrido y por lo tanto es un músculo yang, pero delgadito, poco resistente. Y dentro lo que hay es un vacío. ¿Un vacío de qué? Un vacío de yin, pero sobre todo un vacío de sangre, un vacío de nutrición. Entonces, este será un personaje que ya nada más verle, ya ves que la talla del pantalón no es la que tenía que ser, que tiene una pared yang muy fina y que por dentro está en vacío. Y es un patrón de deficiencia de sangre. Y el cuarto es el yin-yin, que tú tocas por fuera, tocas por dentro y está en vacío. ¿Cuál es el patrón típico? Pues el de una persona ya de cierta edad que realmente pues lo que tiene ya es una deficiencia, pero una deficiencia de yang de riñón. Deficiencia de yang de riñón. Entonces, este es un esquema derivado de Focusing, como os decía, y que por palpación abdominal podemos diagnosticar 4 patrones distintos. Y luego, claro, la pregunta de siempre es, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? Pues lo que cada uno sepa hacer. A lo mejor, de entrada con Shiatsu, tratarle de distinta manera. Es decir, tú no puedes tratar igual al corredor de fondo que al viejecito. No le puedes dar una sesión igual. No va a soportar las mismas cosas. Y bueno, tú esto lo puedes llevar luego hasta donde quieras. Es decir, bueno, yo controlo de dieta, yo controlo de tal cosa, bueno, pues puedes aplicar lo que tú sepas de otros. Una pregunta. Sí. Cuando hablamos de superficial y profundo, Sí. claro, es muy difícil discernir qué es profundo en el abdomen, o sea, porque hay gente además que no te deja entrar muy, que a la que presionas un poquito ya se pone duro y no te deja, entonces no sé muy bien en el abdomen sobre todo, Sí. en otra región, yo que sé, femoral, es más sencillo de decir, vale, ya estoy en la capa más profunda. Sí. El abdomen está ahí un poco
habría que explicarlo más y habría que dedicarle más tiempo. Yo en este momento lo que quiero es, digamos, abrir un poco la mente y contemplar otras posibilidades, contemplar otros puntos de vista, pero esto habría que dedicarle un poquito más de tiempo. Por eso os decía antes que hoy íbamos a ver muchas cosas, a lo mejor demasiadas, pero lo que hago es presentaros posibilidades, presentaros cosas que habría que desarrollar. Pero es que si desarrollamos todo esto no terminaríamos nunca, pero tienes toda la razón que habría que hablarnos de esto. Bueno, y ya finalmente nos metemos con los mecanismos neurológicos del abdomen. Decíamos antes que hay una comunicación entre cerebro e intestino. Y esa comunicación es bilateral, porque el cerebro manda órdenes al intestino, pero el intestino manda información al cerebro. Y eso ocurre por dos vías distintas. Ocurre por una vía neurológica, y la vía neurológica está mediada por el sistema nervioso autónomo, vagal y simpático, con una importancia especialmente del vagal. Y luego también hay una comunicación a través de elementos químicos, a través de neurotransmisores, también en ambos sentidos, es decir, del cerebro hacia el intestino y del intestino hacia el cerebro. Esto lo hemos comentado ya en alguna ocasión para decir que la fascia no es la cosa tonta que envuelve las cosas y más, sino que es una red, vamos a decir, inteligente, o al menos una red que maneja mucha información y que es toda una red neural, digamos, muy importante, que está monitorizando y mandando información constante. Por otra parte, cuando hablamos de intestino, últimamente estamos hablando mucho de la barrera intestinal. La barrera intestinal es literalmente una barrera que deja pasar lo que interesa y absorberlo por la sangre y no deja pasar aquello que no interesa. Pero hay un problema, y es que por estrés, por toxinas, por microorganismos, por el gluten, por una serie de cuestiones, se altera la permeabilidad de la barrera intestinal. Y si se altera esa permeabilidad, van a acabar en la sangre cosas que no deberían estar ahí. Entonces, esta alteración que se llama síndrome del intestino permeable está dando también mucho que hablar y sobre todo está demostrando que el intestino puede ser una puerta de entrada de toxicidad si no lo tratamos bien en cuanto a dietas adecuadas, hábitos adecuados, y la mala absorción de nutrientes y demás está detrás de la inflamación de bajo grado que comentábamos al principio, y puede estar detrás de muchas enfermedades, y por ejemplo se está hablando del Alzheimer como una de las enfermedades que probablemente tengan algo que ver con la toxicidad que estamos, creando en la barrera intestinal cuando no cuidamos adecuadamente esa barrera. Este es un trabajo en el cual nos dice que la inflamación juega un rol importante en la génesis de la enfermedad de Alzheimer, y habla de qué sustancias en concreto pueden provenir del intestino y causar enfermedad a nivel cerebral. Es decir, que uno de los mecanismos que se están manejando ahora mismo para la enfermedad de Alzheimer es una alteración de la barrera intestinal, y es otra de las muestras no deseables, desde luego, de comunicación intestino-cerebro. Esto es lo mismo. El intestino está directamente conectado con tu cerebro por una red neuronal recientemente descubierta. Y nos dicen que esa red neuronal, entre otras cosas, tiene relación con el pensamiento, con la memoria y con los sentimientos. Es decir, que la comunicación que hay entre intestino y cerebro no es solamente que si el intestino se mueve más o menos, sino, por ejemplo, se ha visto que el nervio vago está implicado, por ejemplo, en la memoria, está implicado en muchos factores emocionales, está implicado en el aprendizaje, está implicado en el estado de ánimo. Y ahora hay una serie de técnicas que vamos a pasar muy por encima, en las cuales, para tratar determinadas enfermedades, lo que se está haciendo es estimular el nervio vago. Porque el nervio vago, como hemos visto en algún seminario, es el que actúa en el sistema antiinflamatorio, el colinérgico que vimos en un seminario. Es decir, todo lo relacionado con el vago, con el parasimpático, es reparador.
y llevar a la persona al equilibrio vagal va a proporcionar esa capacidad digamos, de reparación. Bueno, esto lo vamos a pasar un poquito. Por ejemplo, dice la estimulación del nervio vago, ¿no? Estimulación del nervio vago es un tratamiento para la epilepsia resistente a drogas. Claro, esto se hace con unos electroestimuladores implantados. Te colocan un aparatito eléctrico en el cuello o lo que sea que está estimulando el nervio vago. Y esa estimulación del nervio vago, una de las cosas que va a tener aplicación es en el tratamiento de la epilepsia refractaria. En el tratamiento de la depresión, para tratar la depresión se está utilizando la estimulación vagal con aparatos implantados. Es como una especie de marcapasos de electroestimulador implantado. Para tratar arritmias cardíacas, para determinados problemas cardíacos, se está utilizando estimulación del nervio vago. Para tratar dolores de cabeza, se está utilizando la estimulación vagal. Para tratar los ictus, los problemas isquémicos cerebrales, se está utilizando estimulación del nervio vago. Para mejorar la memoria, hasta ahora se habían hecho experimentos en ratones en los que se demostraba que la estimulación del vago aumentaba la memoria en los ratones, pero es que hay estudios ya que hablan de humanos. La estimulación del nervio vago mejora la memoria. Esta es una cosa que me encantó encontrarme, porque me habréis oído comentar en alguna ocasión que yo estaba convencido que en el abdomen hay algún tipo de memoria. No sé cómo llamarlo, pero aquí había algún tipo de memoria. Y lo que os contaba es que cuando estamos haciendo una sesión de Anpuku, de vez en cuando te encuentras con que tocas algo, trabajas algo, y a esa persona le viene de repente un recuerdo de algo que a lo mejor es de hace muchísimos años, con una carga emocional muy importante de hace muchos años. Y de repente esa persona se pone a llorar, se le libera esa emoción, y claro, dices, ¿qué he tocado yo aquí? Entonces tienes la impresión como que hay algo en relación con una memoria que está o bien en el abdomen o que podemos disparar desde el abdomen y que libera memorias, pero además con un contenido emocional muy importante. Bueno, pues resulta que este es un artículo de una revista importante en el que dice que muchos trabajadores manuales en algún punto de su práctica han experimentado fenómenos que se pueden representar como la liberación de restos de memoria cuando trabajan un tejido disfuncional. Y dice, este sentimiento puede haber sido acompañado por algún tipo de experiencia sensorial, para el terapeuta o para el paciente. En algunos casos, experiencias traumáticas, digamos, antiguas, se pueden, volver a aflorar, ¿no? Entonces, bueno, esto que a mí me pasaba como terapeuta, que a veces habían ocurrido esas cosas de liberar sentimientos y memorias y lo que sea, pues se ve que no soy el único, porque de hecho, bueno, pues hay trabajos que sugieren exactamente esa posibilidad, de que hay alguna huella de memoria que está representada aquí en nuestro intestino. Para enfermedades musculoesqueléticas también se está utilizando la estimulación del nervio vago. ¿Por qué? Porque tiene un efecto antiinflamatorio. No estoy diciendo yo con esto que si nosotros hacemos una sesión de Anpuku vamos a curar la epilepsia, la depresión, las arritmias cardíacas. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que en la medicina occidental se están utilizando una serie de dispositivos implantados que producen una estimulación vagal muy importante, mayor que la que nosotros podemos producir, para tratar esos problemas. Ahora, lo que digo es que nosotros, a una escala menor, a nuestro nivel, estamos en la misma idéntica línea. No será tan potente, no será tan espectacular, no será tan inmediata, pero lo que estamos haciendo es lo mismo. ¿Por qué? Porque el gran mal de nuestro tiempo, como ya hemos visto en muchas ocasiones, es la hiperestimulación simpática. Entonces, en el momento en que esa hiperestimulación simpática la controlamos y llevamos al paciente al lado vagal, le estamos llevando al lado reparador. Y eso que estamos haciendo nosotros con las manos y con el Anpuku, lo está haciendo la ciencia occidental ahora mismo con dispositivos implantados, lo mismo. De otra manera, más potente, pero estamos exactamente en la misma. Y luego, la última imagen que tengo es que el pabellón auricular
también puede servir para producir un efecto vagal importante, que eso también lo hemos comentado algún día. Y la estimulación vagal actúa a nivel cerebral, pero también actúa a nivel directo vagal. Esto es todo otro tema de conversación, pero no olvidéis el pabellón auricular, que el maestro Julio Ortiz se dedica a impartir cursos de aurículo y demás. Es una formación muy interesante, muy importante, porque el pabellón auricular es muy reactivo y además una reacción muy inmediata, muy a corto plazo. Pero también va en la línea de que la estimulación vagal, que es lo que hacemos fundamentalmente cuando trabajamos abdomen, es la que nos va a llevar al lado vaginal. En resumen, el abdomen es diferente en el sentido de que no es como trabajar sobre otros tejidos más, digamos, menos vulnerables, ¿no? Como es el aparato locomotor. Es el centro de la persona, es algo más que tripas, que es lo que he querido contaros en este seminario, que hay distintos mapas según escuelas y según puntos de vista. Es un microsistema, es decir, que el todo está representado en el abdomen. Ofrece mucha información al terapeuta, como hemos visto, la simple palpación del abdomen puede darnos mucha información. Tiene una gran resonancia emocional, tanto como en memoria, pues no lo sé, pero están apuntando ahora muchos estudios que esa memoria es cierta, que está o localizada o disparada desde el abdomen, que existe una conexión cerebro-intestino, neurológica y bioquímica, que también es importante. La idea de intestino como segundo cerebro, que hay que coger un poquito, digamos, entre comillas, pero que también se ha manejado recientemente. Que la red fascial y el sistema nervioso autónomo, sobre todo vagal, explican el mecanismo de acción, y que es algo más que un masaje de tripas, porque hay muchos elementos que no son tripas. Y me quedo sin voz para decir que un poco es la técnica. ¿Quieres algo? No sé, ay. Perdón, bueno, pues que llego ya a la última frase, con la voz justa, para explicaros que Ampuku es la técnica lógica y coherente para un subtractor frente a otras muchas visiones y otros muchos puntos de vista. Y con esto terminamos los 4 seminarios de este curso y bueno, pues muchísimas gracias por estar ahí, por haber soportado todo esto. Y bueno, si tenéis algún comentario, alguna pregunta, alguna cosa, pues lo que queráis. Muchas gracias. Pues es que más que preguntas es un comentario, porque es verdad que es que yo he crecido con mi país y los ranicosis también lo dicen mucho, que en Japón siempre dicen que hay que tener la tripa blanda, que hay que trabajarla. Sí. Y yo he crecido con eso y nunca he entendido por qué. Y yo, por ejemplo, cada vez que yo adultos no palpo mucho, pero niños, sé que el abdomen, o sea, que lo tienen súper blandito. Y sé que los adultos, los niños que ya son más grandes, alguna vez que palpa al adulto, generalmente es otra cosa completamente diferente. Pero que es verdad que es curioso porque yo nunca he entendido por qué tengo que tener el abdomen blando, ¿no? O sea, no sé cuál es la Fíjate traducción. que el niño es yang puro, ¿eh? El niño es yang puro, pero siendo yang puro, esto está de otra manera. Y nosotros ya no somos tan yang, pero tenemos esto como una pared. Algo estamos haciendo mal. Completamente de acuerdo. Pues ya está. Bueno, pues muchas gracias. Yo tenía una Sí. pregunta. El Epiplón, sí. Tú no lo has hecho llegar, pero cuando hemos estudiado anatomía no lo suelen nombrar. ¿Por algún motivo? Me lo suelen dejar a mí. Sí. No. Ven, venir, te lo voy a decir yo. Sí. A ver, es muy difícil decirlo todo, tener en cuenta todo, incluir todo, ¿no? Entonces, yo creo que según van pasando cosas y según se van descubriendo cosas, hay tejidos que, como pasa con la fascia misma,
que hace pocos años no se le daba mayor importancia, se creía que simplemente era un envoltorio. Hoy en día sabemos que la fascia es un tejido que maneja muchísima información, que se comunica a través de una red que envuelve todo el cuerpo. Es decir, son cosas que a lo mejor hace unos años, este mismo seminario, no habríamos mencionado la fascia, pero hoy en día es obligado mencionar. Y eso son cambios de puntos de vista según cómo vamos descubriendo que cosas que aparentemente no tienen ninguna importancia, cuidado que sí que la tienen, ¿no? Entonces, el epiplón, como os decía antes, me llama poderosamente la atención porque tiene unas funciones muy interesantes y lo que estoy seguro es que nosotros estamos interactuando con esa estructura. Soy absolutamente incapaz de, digamos, de justificarlo, pero está. Gracias. Vale, yo no sé si es una pregunta o es una reflexión. Supuestamente el nervio vago en un 80% de la información realmente va de fuera a adentro, ¿no? Teóricamente el cerebro recibe un 80% de información y un 20% emite información, según tengo entendido, o más o menos, como mucho más, o supuestamente es mucho más lo que recibe que lo que emite. Hay más diálogo del que parece. Ya. Vale. Conociendo las zonas reflejas, como nos has dicho, en los diversos mapas, pero bueno, hablando concretamente de Antuku de ACE, más la información de las fascias especializadas, etcétera, etcétera. Una de las conclusiones que saco es, tratando y trabajando el abdomen, estamos mandando un mensaje global al cerebro para que él reparte información a nivel holístico. Sí, correcto. La pregunta es, ¿podríamos interpretar que según en qué zona estemos trabajando o tocando a través primero del diagnóstico, estamos mandando diferentes tipos de información al cerebro? Seguro que sí. Seguro que sí, lo que pasa es que me parece muy difícil averiguar qué estamos haciendo. Ya. A mí lo que me resulta más difícil es tener intención. Es decir, quiero provocar una determinada respuesta. El Anpuku, yo creo que hay que hacerlo de una manera más, no sé cómo decir, más instintiva. No tanto con la cabeza. Es decir, en el Anpuku, en primer lugar, lo que existe es una conexión de tu centro con el centro de la persona. La fusión que existe entre tu centro y el centro de esa persona es infinitamente mayor en Anpuku que haciendo cualquier otra técnica. Y una vez que se produce esa fusión, mi forma de verlo es que hay que primero tener un respeto absoluto por esa persona, porque estás entrando en un sitio sagrado, y que hay que entrar con la mente libre, hay que entrar con la mente vacía, hay que entrar, digamos, sobre todo con una mentalidad de escucha. Tienes que escuchar lo que está pasando y tienes que acompañar la reacción del paciente, pero sin intentar forzar tú una reacción concreta. Esa es mi forma de verlo. Entonces, yo creo que el Anpuku correcto es un Anpuku que se hace en un nivel de conciencia muy especial. A lo mejor yo puedo hacer, en casi en cualquier momento, me dices, oye, haz un Anpuku en un brazo, en una pierna, en la espalda, probablemente lo pueda hacer como profesional en cualquier momento. Pero si tú me pides un Anpuku bien hecho, a lo mejor te digo, Íñigo, hoy no. Porque no estoy como tengo que estar para hacer un buen Anpuku. Porque para hacer Anpuku no solamente hay que conocer la técnica, sino hace falta una cierta evolución personal. El terapeuta tiene que estar en un cierto nivel. Y el Anpuku es algo que hace falta una cierta madurez, ya no como terapeuta, sino como persona, para practicarla. Y hay que tener otra actitud, otro respeto, otro acercamiento al paciente. Y el Anpuku tiene que ser algo que en el momento en que tú te conectas con el centro, te vacías, escuchas y vas reaccionando sutilmente a lo que te está diciendo el paciente, si no piensas, puede ser lo más sencillo del mundo.
pero el éxito del Ampuku es crear esa conexión. Entonces yo no me planteo producir una determinada reacción concreta en el paciente, ¿no? Yo lo que me planteo es fundirme y que pase lo que tenga que pasar, con todo el respeto, con toda la sensibilidad y con todo el don de escucha y de empatía que yo puedo tener con ese paciente. Entonces, hasta cierto punto, ya sé que no suena bien, pero me da igual lo que pase. Me da igual. Yo hago lo que tengo que hacer, estoy en el nivel correcto, estoy haciendo la técnica correcta y a partir de ahí pasará lo que toque, lo que tenga que pasar. No sé si eso es así, de forma de... Sí, eso es un sí. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias.